Buenas tardes para todos, amigos y hermanos, paz, gracia y bendiciones para todos los que se van a conectar a este video en vivo. Espero que nuestros sentidos estén abiertos para analizar y razonar, para razonar. Ya estamos aquí en vivo y en directo, amigos y hermanos. Vamos a esperar que se vayan conectando algunos amigos, algunos hermanos. Pedro Corrales, que mi hermanito, Dios te bendiga. Bendiciones, mi hermano. Estamos aquí en vivo y en directo, transmitiendo 6 de abril. Estamos a 6 de abril, una fecha histórica para nosotros los hermanitos de la luz del mundo y para también los que hemos salido de la organización religiosa La Luz del Mundo. Bueno, amigos y hermanos, vamos a analizar un poquito sobre Israel Eiva Varela. Sí, ya hay algunos, creo que en unos años anteriores, después del 2019, hubo varios, bueno, creo que fue en pandemia que no se celebró. Bien, hermanito Pedro, Dios le bendiga, mi hermano. Bendiciones y abrazos. Estamos recordando el 6 de abril. Vamos a mirar estos míticos llamamientos que supuestamente Dios le ha hecho a los hombres de estos últimos, de los posteriores tiempos, que Dios los ha llamado a restaurar la iglesia primitiva. Bueno, nosotros creímos que solamente Dios había llamado a Eusebio para restaurar la primitiva iglesia cristiana. Pero resulta, hermanos y amigos, que esto no es un cuento del 6 de abril de 1926. Ya antes de 1926, años atrás, creo que un poco más de un siglo atrás, también un personaje salió con el mismo cuento de que Dios lo había llamado para restaurar la iglesia. Y esto es un documento. Esto es un documento oficial que cualquier hermano o amigo lo puede encontrar por la red. ¿Qué pasa con los hermanos de la luz del mundo? Que los hermanos de la luz del mundo no nos informábamos, no teníamos acceso a la información, claro. Por eso entre los años de 1970 y de 1980, de 1990 hasta el año 2000, no había tanto acceso a la información como ahora. Ahora tenemos acceso a la red, a la informática, a la información. Bendiciones, Vlade. Bienvenida. Hoy estamos celebrando el 6 de abril. Amén, Vlade. Hoy estamos celebrando el 6 de abril. Fue un 6 de abril. Así dice la alabanza. Fue un 6 de abril. La historia de mi país, algo así por el estilo, se canta la alabanza. Hermanos y amigos de la luz del mundo, hace poco salí de una charla con un hermano de la luz del mundo muy cariñoso, de muy buen corazón. El hermano, ellos se disgustan, se enojan porque hoy estamos, nosotros somos de la luz, fuimos de la Babilonia llamada la luz del mundo. ¿Cómo es que ahorita los hermanos de la luz del mundo nos van a apedrear? ¿Cómo nos van a querer apedrear si nosotros también fuimos de la luz del mundo? Y ahora en la era de la informática nos hemos estado enterando de muchas cosas, que fuimos engañados. Yo sé que para la arrogancia y la soberbia de muchos ministros de la luz del mundo no les alcanza para
para mirar los videos. Yo le puedo apostar que si una hermana de la Luz del Mundo le comparte un video a estos ministros de la Luz del Mundo que son soberbios y arrogantes, inmediatamente apagan el dispositivo o cambian de canal o cambian de tema, porque uno es miembro de la Luz del Mundo, nacido y levantado en esta organización religiosa, se ha enterado. Y no solamente, yo soy de los últimos que nos hemos enterado de los engaños religiosos de los líderes de la Luz del Mundo. Yo quiero que estemos en este video hasta el último momento, hermanos, y que Dios nos ayude y nos ilumine y nos dé la dirección para poder dilucidar. Rocío, bendiciones y abrazos, bendiciones, saludos. Un abrazo fuerte te envío, aquí desde la distancia. Hermano Alberto Romero, paz, gracia y bendiciones. Dios te bendiga, mi hermano Alberto. Me causa mucha alegría cuando veo a mi hermano Alberto Romero. Dios le bendiga a mi hermano Alberto Romero. Vamos a mirar los engaños, hermanos de la Luz del Mundo. No se disgusten, no se enojen, porque la palabra de Dios dice que amarás a tu enemigo, no maldecirás a tu hermano. Ya no estamos en el tiempo de la ley, que era ojo por ojo, diente por diente. Debemos de bendecirnos los unos a los otros. Yo aquí en este sí, hermano. Se imagina, hermano Israel Eiva Varela, los verdaderos apóstoles de Jesucristo. Saludos, Rocío. Abrazos y bendiciones. Ustedes se imaginan los verdaderos apóstoles festejando su llamamiento, y eso sí fue un llamamiento glorioso. El llamamiento de los apóstoles fue un llamamiento glorioso. Vlad dice, ya ni me acordaba de esas fechas. A veces se me ha pasado, pero hoy nos acordamos, varios hermanos. Gracias a Mandela, a Nelson Mandela, que compartió una publicación. Entonces yo le dije a Nelson Mandela que bueno, voy a tomarte cierta información que yo también ya la había analizado, la había estudiado hace muchos años. Entonces, para poder dilucidar un poquito sobre este tema, es una gran mentira, Vlade. Más de un siglo atrás, un hombre llamado Joseph Smith, oigan bien, amigos y hermanos, en 1820 creo, ya vamos a mirar el documento, que es un documento oficial, hermanitos. No me gusta utilizar diminutivos, pero en esta ocasión lo voy a hacer con cariño. No me gusta utilizar diminutivos, pero en esta ocasión le voy a llamar los hermanitos de la Luz del Mundo, los ministros de la Luz del Mundo. Por favor, despierten, porque yo sé que muchos de los ministros actúan por inercia, o actúan sistemáticamente, porque todos creímos ese cuento, hermanos. Yo les puedo decir con toda certeza, así yo no estudie estos documentos oficiales que están en la red, así, hermanos y amigos, se parezca todo muy santo, yo les digo, ese llamamiento de Eusebio fue un mito, es una leyenda inventada, fraguada por Eusebio, y años después esa leyenda la infló Samuel Joaquín Flores. Esa leyenda la infló Samuel Joaquín Flores, hermanos y amigos. Jaime Martínez, bendiciones y abrazos, Dios le bendiga. En el año de 1820, Joseph Smith también se le apareció un ángel, quien lo llamara, creo que también fue un 6 de abril, de 1820, cuando un ángel llamara a Joseph Smith. ¿Para qué? ¿Para qué crees que lo llamó? Para restaurar la iglesia primitiva, la que se había perdido según ellos. De ahí también aprendió Eusebio. Los testigos de Jehová también tienen un cuento muy parecido.
Hermana Blanca Arroyo, bendiciones y abrazos. Qué alegría ver a mi hermana, qué gozo, qué felicidad. Todo esto ha sido aprendido de otras congregaciones, de otras organizaciones religiosas. Las iglesias de Manalo, INC de Cristo también, ellos aseguran que son los restauradores de la primitiva iglesia cristiana. Pero la que más antigüedad tiene, la más antiquísima de este mítico llamamiento, que Dios se les aparece, que un ángel de Dios se les aparece, que los llamó para restaurar la iglesia, es la iglesia de los mormones, hermanos y amigos. O sea, según la historia de la luz del mundo, Dios llamó a Eusebio en 1926, un 6 de abril de 1926, y eso es mentiras, todo eso es mentiras, hermano, porque yo lo tengo bien documentado. Dice Israel Iba Varela, dato interesante, todas las sectas tienen un hombre al que llamó Dios, al que le reveló una doctrina. Sí, todas son sectas religiosas, esas son sectas, esas organizaciones que dicen ser, que tienen un líder, que tienen un enviado, que tienen un profeta, o que tienen un apóstol, son sectas religiosas, hermanos, donde coartan la libertad y la expresión de los hermanos, donde manipulan, donde controlan las mentes. Cuando existe una organización coercitiva donde controlan a las personas, eso es una señal típico de las sectas religiosas, amigos y hermanos. La organización religiosa La Luz del Mundo, con toda seguridad, hermanos, estudien lo que significa una secta. Y la organización religiosa La Luz del Mundo tiene todos los tintes, todos los matices de una secta religiosa, una secta peligrosa, coercitiva. Así es, hermano Israel. Y todas las sectas tienen en común que se consideran la única que salva. Ahí está, eso es una secta. Aquellas que se autoproclaman únicas, restauradoras, estas organizaciones son denominadas como sectas coercitivas. Controlan y manipulan las mentes de los hermanos, de los hermanitos. Lejos yo de pensar, hace años atrás, hermanos, lejos yo de pensar que la organización religiosa La Luz del Mundo es una secta también. No se ofendan, hermanos, no se ofendan, amigos. Si algún hermano de La Luz del Mundo que todavía está secuestrado, cautivo en esta organización, no se ofenda, hermanos, no se ofenda conmigo. Yo quiero hablar lo más claro con todo respeto. En vez de estar maldiciendo a los hermanos que nos hemos ido de La Luz del Mundo, y en vez de estar maldiciendo a otras personas, ¿por qué no nos ponemos a estudiar, a investigar? Amigos y hermanos de La Luz del Mundo, estamos en pleno siglo XXI, en la era de la informática. Es increíble. Por eso hoy en día la juventud de La Luz del Mundo, tú vas y le preguntas a un joven de La Luz del Mundo, a muchos jóvenes. Hace poco me reuní con 2 jóvenes de La Luz del Mundo y ellos me expresaron: mira, Alfredo, yo nunca creí en esta organización. Jóvenes, muchachos entre 24 y 25 años. Yo nunca creí en esta organización. Yo iba a la iglesia porque mi mamá y mi papá me obligaban a ir. Dice el hermano Alberto Romero, la iglesia de La Luz del Mundo se llama Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, La Luz del Mundo. ¿Qué tiene que ver con la doctrina del Señor Jesucristo? Si yo me llamara Jesús Cristo, no tengo nada que ver con el Señor. Sí, ellos dicen que porque tomaron un texto de la Biblia allí en Mateo y en Timoteo, fusionaron 2 textos para decir que la iglesia se llama Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad. Y toda secta tiene su nombre y alega que así se llamaba la iglesia de Dios. Pero un dato histórico, hermanos y amigos, hermano Alberto, un dato curioso, un dato muy relevante en este video que vamos a mirar, es que ese mítico llamamiento de Eusebio, que fue un 6 de abril que Dios lo llamó para restaurar la iglesia primitiva. Lastimosamente el video no lo puedo hacer más de 1 hora, pero pudiera hablar mucho, hermanos. Y
sacar un poquito, tomar un poquito de lo que es la restauración de la iglesia de Dios. Y yo en otros videos pasados, que ya no los tengo en el canal, les hablé de la falsa restauración de los líderes de la luz del mundo. Vamos a dejar para hablar más adelante sobre eso, de la falsa restauración de los líderes de la luz del mundo. Pero les quiero adelantar, hermanos, jamás se ha dado lugar, ni por Joseph Smith, ni por los testigos de Jehová, ni por INC de Cristo, ni por otros grupos sectarios, jamás se ha dado lugar a una restauración. Porque la iglesia de Dios, ustedes pueden ver en Hebreos 7:25, miren, en Hebreos 7:25, hermanos y amigos, si ustedes entienden ese texto, hermanos, ustedes van a hacerse libres de esas cadenas. Pero Hebreos 7:25, nomás con ese texto, te darás cuenta que no hay tal restauración, que la iglesia de Cristo siempre ha continuado con diferentes persecuciones, con diferentes momentos, con diferentes lugares. Siempre la iglesia de Cristo o la salvación de Cristo Jesús siempre ha estado vigente. Dios nunca recogió su iglesia, Dios nunca ocultó su iglesia, Dios nunca ocultó su salvación. Es increíble, es algo ignorante pretender que por espacio de más de 1800 años dejó de existir la salvación, y que en esos 1800 y algo de años el Señor dejó de tener misericordia con las almas, con la humanidad. Yo no le veo ningún gusto, y no le veo ningún sazón decir de que Jesucristo vino a la tierra a morir en la cruz solamente para quedarse en la tierra entre 100 y 200 años nomás, los que se alcanzaron a salvar entre el 100 y el 200 después de Cristo. Y pasan 1800 años y no, la salvación ya no existía. Ya los que clamaban a Dios. Hebreos 7:25, hermanos y amigos. Sacamos este texto de Hebreos 7:25. Es importante. Qué bueno que el hermano Carlos Torres, ojalá se conecte para que escuche el video, hermano Alberto. Es un hermano de buen corazón. El hermano Carlos Torres. Es un hermano de buen corazón, pero está cegado, está bastante cegado. Hebreos 7:25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente. A ver, Blades, Hebreos 7:25. Con Hebreos 7:25 desvirtuamos la falsa restauración, no solamente de la luz del mundo, sino también del mormonismo. Las iglesias se identifican como sectas cuando enseñan una doctrina mutante, extremista, sí, claro, coercitivas, doctrinas coercitivas, y separan a la familia por no compartir sus creencias. Imagínate, hermanos, y toman textos de la Biblia, quieren inclaustrar textos de la Biblia mal interpretados para justificar su inquisición, para justificar su persecución, para justificar su aislamiento, para justificar esa separación familiar. No tienen el Espíritu Santo de Dios, no tienen el Espíritu Santo de Dios. Hebreos 7:25 nos dice claramente que no ha habido lugar en la tierra, en el tiempo, no ha habido lugar en el tiempo, en los años, para tal restauración. No ha habido lugar en el tiempo para tal restauración. Hebreos 7:25. A ver, el ministro de la luz del mundo, derríbeme en este texto. Ministros de la luz del mundo, hermanos de la luz del mundo que todavía están ciegos, derríbeme en este texto, porque no lo está diciendo Alfredo Corrales, no lo está diciendo Blades, no lo está diciendo Israel Leiva Varela, no lo está diciendo Alberto Torres, no lo está diciendo ninguno de los presentes. Lo está diciendo un apóstol verdadero de Cristo, que fue llamado por Cristo y que tuvo testigos oculares y presenciales, y que tuvo que ser
pasado por el fuego y que tuvo que haber demostrado su apostolado mediante señales y prodigios. Y con el pasar de los años, la iglesia de Jerusalén aceptó que él era apóstol de Jesucristo. No lo recibieron para que la iglesia se salvara. Aceptaron que en verdad Pablo había cambiado y había sido llamado por Cristo a servirle a él también. Entonces, Hebreos 7:25 no tenía el texto, pero llegan a la memoria momentos. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente. Hermanos, esta frase perpetuamente, ¿acaso no les dice nada a ustedes, hermanos ministros de la luz del mundo? Esta frase perpetuamente, ¿qué quiere decir? Por supuesto, de lo que se establece del primer siglo hasta la posteridad. Eso es lo que indica el texto. Perpetuamente, hasta el tiempo de renovar todas las cosas. Perpetuamente quiere decir, no por toda la eternidad, perpetuamente hasta la segunda venida de Cristo. Eso indica el texto. Por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por él, sin necesidad de tener un apóstol. Aquí nos acercamos es a Cristo perpetuamente. No necesitamos tener un apóstol. No necesitamos tener a Pablo, ni a Pedro, ni a Juan, ni a ninguno de los apóstoles. Pablo nos está diciendo, mientras yo esté en la tierra, a ver, hermanitos hebreos, hermanitos de Colosa, de Galacia, mientras yo esté en la tierra, va a haber salvación. No, hermanos, sáquense de esa cabeza testaruda. No lo digo para los presentes, lo digo para aquellos que todavía quieren vivir en el engaño. Saquémonos de esa cabeza testaruda que es que necesito un apóstol para ser salvo, un apóstol vivo para ser salvo. Doctrinas obsoletas mandadas a recoger perpetuamente a los que se acercan a Dios viviendo siempre, o sea, Cristo vive por siempre para interceder por ellos. ¿Por cuáles ellos? Por los que se acercan a Dios perpetuamente. Entonces, no hay lugar a esa tal restauración. Entonces, hermanos, antes de continuar con el mítico llamamiento, de Eusebio, vamos a leer el mítico llamamiento de Joseph Smith. Esto es un documento oficial que ustedes lo pueden encontrar en la red. Y dice así, amigos y hermanos, el movimiento de los santos de los últimos días. Les voy a leer este documento. El movimiento de los santos de los últimos días lo considera como un profeta escogido por Dios para restaurar. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿A Joseph Smith? ¿A quién le vamos a creer, hermanos y amigos? A Joseph Smith, que fue llamado en 1820, un 6 de abril de 1820 fue llamado Joseph Smith. 106 años después del llamamiento de Eusebio, ya había un hombre llamado también por Dios a restaurar la iglesia. A ver, amigos, opinen, hermanos, por favor. 106 años antes del llamamiento de Eusebio, ya Dios había, entre comillas, llamado a Joseph Smith, dice, escogido por Dios para restaurar la iglesia primitiva de Jesucristo. Dice Blades, no puede haber una restauración, porque estaríamos restaurando el trabajo del Señor Jesucristo. O sea, al Señor Jesucristo le quedó grande esa tarea, le quedó grande ese trabajo. O sea, no fue potente el trabajo de Cristo, solamente su gracia, su poder duró por escasos 100 años, 100 y piquito de años. Todo lo hizo bien, sí, así es, perfecto. Si hay que hacer una restauración, quiere decir que lo que el Señor hizo quedó mal. La ignorancia es atrevida, es correcto. Pero fíjense bien este documento que les voy a leer, amigos y hermanos. El movimiento de los santos, a Joseph Smith,
el movimiento de los santos de los santos de los últimos días lo tienen considerado como un profeta escogido por Dios para restaurar la iglesia primitiva de Jesucristo. En cierto momento de su vida declaró que en 1820, en otros apartes dice que creo que fue un 6 de abril también, en otros apartes, en 1820 había tenido una revelación en la cual había visto al Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo. Años más tarde, en 1823, mientras oraba, relató que un ángel llamado Moroni, eso fue un demonio, es un demonio igualito al que se le apareció a Eusebio. Un ángel llamado Moroni le había indicado un lugar cercano a su hogar donde se encontraban unos antiguos escritos grabados en planchas de oro que describían la visita de Jesús de Nazaret a los antepasados de los indígenas de América, los cuales eran de origen israelita. El ángel añadió que Smith recibiría ese texto, al cual debería traducir que sería el restaurador de la iglesia cristiana. En 1830, dice el hermano Israel Ibarra, por eso Eusebio restauró después de ese tiempo. En 1830, Joseph Smith publicó el libro de Mormón, el cual según él es una traducción al inglés de los mencionados escritos, y ese mismo año fundó la congregación religiosa denominada originalmente Iglesia de Cristo, de la cual procede el movimiento de los santos de los últimos días. Escuchemos con atención, hermanos, que estos son muy parecidos, todo esto es parecido a lo que nos ocurrió a nosotros, los hermanitos de la luz del mundo. En medio del ambiente religioso de la primera mitad del siglo XIX, en los Estados Unidos, Smith encontró numerosos seguidores, algunos incluso venidos de Europa, en especial de Gran Bretaña, pero también muchos oponentes. Ciertos aspectos de las doctrinas presentadas por Smith ofendían a las confesiones cristianas ya establecidas, y otros, como la poligamia o sus intentos de establecer una especie de teocracia en una sociedad basada en la libertad religiosa, resultaban intolerables para la opinión pública estadounidense. Tras su expansión inicial, la persecución contra la iglesia mormona se fue intensificando, lo que obligó a Smith a trasladar su sede a varias ocasiones. Finalmente fue acusado de sedición. Bueno, no voy a seguir leyendo todo el documento, ya me queda muy poquito para leer este documento, amigos y hermanos. Ustedes lo pueden encontrar aquí en internet. Investiguen la historia de Joseph Smith, también parecido al mítico llamamiento, hermanos, de Eusebio alias Aarón. Aquí encontramos, hermanos y amigos, también encontramos, fíjense bien, algo muy parecido, hermanos, a lo que nos ocurrió a nosotros, los miembros de la organización religiosa de la luz del mundo. Hay un individuo también que se dice llamar Ezequiel Jonás, que también, hermanos, dice a quien enviará Jesús en estos tiempos. Bueno, hay un tal hombre que es el denominado israelita, el varón de Dios Ezequiel Jonás. Hay muchas historias, pero también aquí encuentro un documento donde dice la Asociación Evangélica de la Misión Israelita. La Asociación Evangélica Israelita del Nuevo Pacto Universal es una secta nacional peruana que tiene un curioso sincretismo doctrinal en el que mezclan elementos cristianos y católicos con creencias de los antiguos incas, subrayando especialmente cosas del Antiguo Testamento, como se puede observar ya en el mismo nombre, Misión Israelita y Nuevo Pacto, refiriéndose a la alianza. No se trata de una iglesia evangélica, ni así la reconocen los cristianos evangélicos. O sea, todo esto es muy parecido, hermanos y amigos.
también encontramos que en 1913 también un ángel se le aparece a Félix Manalo de Filipinas, quien dice ser el restaurador, quien dice ser el restaurador. Jeremías 23:21, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos creían. Así es, hermano. Dato curioso también, hermanos, o sea, esto ya lo habíamos hablado, amigos y hermanos, en otros videos. En 1913, investiguen, hermanos y amigos, cuál es la iglesia de Manalo, de Félix Manalo, de Filipinas, que se llama la INC de Cristo. Ellos también aseguran que son los restauradores de la primitiva iglesia cristiana, que Dios llamó al padre del actual apóstol, porque también son apóstoles. Ellos dicen ser la única iglesia verdadera de Dios porque cuentan con más de 5.000 o 3.000 templos en el mundo y cuentan con más de 27 millones de fieles en el mundo entero. O sea, es una cifra exorbitante en comparación a los 200 o 300 mil miembros que hay en la organización religiosa La Luz del Mundo. Pero muere Félix Manalo, y lo sucede su hijo. Muere este y lo sucede el nieto. O sea, dato muy curioso, hermanos y amigos, lo que ha ocurrido dentro de la organización religiosa La Luz del Mundo. Joseph Smith y la Iglesia de Cristo, los orígenes del mormonismo se remontan al 6 de abril de 1830 en la región occidental del estado de Nueva York, donde Joseph Smith fundó la Iglesia de Cristo con el objetivo inicial de crear una nueva Jerusalén en Nueva York, a la que llamaría Sion. Bueno, aquí miramos, ya entramos aquí al mítico llamamiento de Eusebio, hermanos y amigos. Por favor, analicemos muy bien todos estos aspectos meticulosos, mentirosos, míticos llamamientos de Eusebio. Me he tomado el tiempo, amigos y hermanos, de investigar realmente los inicios de la iglesia u organización religiosa La Luz del Mundo, amigos y hermanos. Partamos de que la asociación religiosa La Luz del Mundo, amigos y hermanos, no nació en 1926. Yo creo que a los hermanos en México les queda muy fácil ir a investigar, que realmente no está asentada ninguna acta en ese tiempo. En ese tiempo no está asentada ninguna acta de que La Luz del Mundo haya iniciado en 1926. Porque fue en 1924 cuando Eusebio, entre 1924 y 1925, que Eusebio y Elisa Flores, que antes se llamaba la hermana Elisa Flores, se me borra mucho la memoria, hermanos. Elisa Flores, tenía también otro nombre, el nombre real. Este es el pseudonombre que le dieron en la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual. Ella se llamaba, antes de llamarse Elisa Flores, se llamaba, vamos a ver si lo recuerdo en este momento, hermanos, pero sigamos adelante. Entonces Elisa Flores se convierte a la iglesia o conoce a los hermanos de la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual, a Saulo y a Silas, y es Elisa Flores quien le lleva la palabra a Eusebio, y Eusebio entre 1924 y 1925 se hace bautizar, se hace miembro de la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual, y es allí, hermanos, donde les cambian el nombre. Yo tengo los datos claros, precisos y concisos, hermanos, nada más que, como siempre les he dicho, ando muy de carrera y a veces no tengo tiempo de esculcar en mi biblioteca, en mis archivos, toda esa historia que yo he conservado, que he conseguido. Bueno, entonces, en los documentos de la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual data de que era la costumbre que a los hermanos que se hacían bautizar, no solamente a Eusebio, no solamente a Elisa Flores, se le cambió el nombre. Todos los hermanos que entraban a la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual, empezando por sus dirigentes, ellos
tenían un nombre originario y un nombre de pila bautismal según el cristianismo. Entonces allí se les cambiaba el nombre, un nombre por otro nombre, diciendo que el nombre de pecado quedaba ya sepultado y nacía un nuevo nombre, algo así por el estilo. Entonces Eusebio se hace miembro entre 1924 y 1925. Eusebio aprende las doctrinas de la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual. Él conoce la Biblia, él conoce la palabra, él se empieza a meter dentro de la palabra, y como todo militante de cualquier iglesia, por supuesto que él aprende algunas doctrinas, algunas enseñanzas, y ya entre 1931 y 1932 se postula como ministro de la misma Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual. Ya es enviado como pastor a una de las sucursales o sedes de la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual. Bueno, el supervisor era el hermano Francisco Borrego, era su supervisor, como igualito a lo que han enseñado en la Luz del Mundo. El encargado tiene un supervisor que es un diácono, que ya realmente es un falso diaconado el que se da en la Luz del Mundo, ya lo he demostrado y lo voy a seguir demostrando. Entonces el encargado tiene un supervisor. El supervisor del hermano Eusebio del hermano Aarón se llamaba Francisco Borrego. Cuando el hermano Francisco Borrego iba a hacerle visita al hermano Eusebio, ya empezaba a demostrar dotes de rebeldía, indicios de rebeldía, y empieza él a formar su propio grupo religioso, y empieza a sacar arandelas de que la iglesia no debía ser bautizada invocando yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amigos y hermanos. Entonces él empieza quizás a trabajar a la iglesia, y ahí es donde en 1942 o 1943 le dice a la iglesia que ellos están mal bautizados. Entonces él empieza a buscar a sus pastores antiguos, que es el hermano Saulo y Silas, y le pregunta que realmente si él o la iglesia estaba bien bautizada. Pero él, no quedando conforme, le envía un telegrama a la iglesia, no a la iglesia de la Luz del Mundo, hermanos y amigos de la Luz del Mundo, ministros de la Luz del Mundo. A nosotros nos cuentan que en 1943, eso fue más o menos en el 42, en 1942 o 43, Eusebio le envía un telegrama a la iglesia La Luz del Mundo, pero no era iglesia La Luz del Mundo. Por supuesto que no era iglesia La Luz del Mundo, hermanos, era la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual. Y le envía un telegrama a la iglesia diciendo que se pongan en oración para que Dios les revele el verdadero bautismo. Con ese engaño, con esa mentira, nosotros nos podemos acercar a la verdad. Si Eusebio hubiera sido llamado el 6 de abril de 1926 por Dios, por el Señor, él nunca se hubiera confundido, ni hubiera confundido a la iglesia de que la iglesia estaba mal bautizada, ni tampoco le hubiera enviado a la iglesia un telegrama poniéndola a orar para que Dios revelara el verdadero bautismo, porque un apóstol de Jesucristo no puede tener confusión, porque un apóstol de Jesucristo recibe la palabra, la revelación directa del Espíritu Santo. Ahí nos damos cuenta que la Luz del Mundo no surgió en 1926. Eso fue un cuento que se inventó Samuel Joaquín Flores para tapar años de engaño a la iglesia. Entonces, ya el 18 de julio de 1943, no estamos hablando de ese evento, estamos hablando del 6 de abril, pero nos remontamos al 18 de julio de 1943 para que alcancemos a observar la mentira, hermanos, el engaño. El 18 de abril de 1943, Dios le revela así nos lo hablaban a nosotros,
Campo Elías González nos lo enseñó de esa manera. Y muchos otros ministros nos lo enseñaron de esa manera. Que Dios le reveló el verdadero bautismo a Eusebio el 18 de julio de 1943. Entonces yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Cuál es el Dios que guiaba a Eusebio? ¿Se le olvidó en 1926 darle la revelación? Mostrarle a Eusebio que el bautismo se debe hacer en el nombre de Jesucristo. ¿Sabes por qué, hermanos y amigos? Porque la luz del mundo, no creas que la luz del mundo está cumpliendo 100 años. La luz del mundo, la organización religiosa La Luz del Mundo, inició por el año de 1943. No sé si fue en 1990, no recuerdo bien. Yo escuché eso de los ministros aquí en Colombia. No recuerdo exactamente la fecha en que se les dio el registro religioso. Pero ellos iniciaron en 1943. Todo esto es un engaño, hermanos y amigos, de que Dios le habló. Que Dios le habló. Dios tiene una representación, Dios tiene un conducto, Dios tiene una fusión, tiene una unión entre lo que es Dios y Cristo, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y siempre Dios, en su divina potencia, en su trono divino, amigos, le ha puesto a Cristo Jesús como cabeza de la iglesia, y todo se lo ha encargado a su Hijo Jesucristo. Y es Jesucristo quien se les aparece a los llamados, a sus apóstoles. Pero en el relato de la luz del mundo, ya vimos que 100 años antes del llamamiento de Eusebio, también fue un 6 de abril de 1830, que Dios también le habló a Joseph Smith. Son más antiguos. Podemos deducir, hermanos y amigos, que fue la luz del mundo, fue Eusebio, fue Samuel Joaquín Flores, quien se copió de estos míticos llamamientos. No solamente de Joseph Smith, los testigos de Jehová también afirman ser la restauración de la primitiva iglesia cristiana. Dice Vlade Vargas, todo es un engaño, todos soñaron, es un cuento bien inventado. Eusebio fue el que se inventó ese bautizo y él ni bautizado era. Sí, hermana, gracias a Dios nosotros ya lo podemos entender. Pero los hermanos se disgustan porque hoy estamos hablando la verdad. Parece que ya no les importamos. Parece que ya no les interesamos, ya no vienen a buscarnos. ¿Por qué temen buscarnos? ¿Será que temen despertar del engaño? Claro, hay personas que les da miedo despertar a la realidad. Hay personas que quieren vivir en un sueño, que quieren vivir en una mentira. Personas que se hacen inventos en la mente y no quieren despertar a la realidad. Esa es la realidad, hermana Blades. No se engañaron a nosotros. No se engañaron. Primeramente que todo, Dios en su divina potencia y omnipresencia, Dios no llama a nadie. Es Cristo quien llama a sus apóstoles. Fue Jesucristo quien llamó a sus 12 apóstoles. Fue Jesucristo que se le apareció a Pablo cuando iba camino a Damasco, y que hubo señales, que hubo manifestaciones. Claro, hermanos, que hubo manifestaciones, hubo testigos. Cuando iba camino a Damasco, iba con todo su séquito de personas que le acompañaban, con poderes y autoridades sobre los sacerdotes principales del pueblo. Iba con iba con autoridad, con cartas de autoridad, para arrastrar a todos los que invocaban el nombre de Jesús. Y cuando iba camino a Damasco, dice la palabra que le rodeó un resplandor del cielo. Y todos los que le acompañaron escucharon la voz y vieron el resplandor, mas no vieron a nadie. Pero escucharon la voz los que iban con Pablo, con la misma intención de arrastrar a cristianos a las cárceles, azotarlos. Ellos fueron testigos de la voz
No sé si lo estoy diciendo bien, ahorita lo voy a leer, vamos a leerlo en Hechos 9:1, hermanos y amigos, para que nos demos cuenta que no es Dios quien se les aparece en su divina potencia o en su divina presencia, sino que es la fusión de Cristo en ellos. No sé si me doy a entender. Pero bueno, mire, dice, Saulo respirando aún amenazas, Hechos 9:1. Saulo, aún respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Esto no fue un montaje, en ese tiempo no se podían hacer esta clase de montajes que hoy en día hacen. Y cayendo en tierra, fíjense bien hermanos, el resplandor glorioso, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Dios. No, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres, versículo 7, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos. ¿Hubo testigos? Se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Se pararon, el resplandor los tumbó a todos. Oyeron la voz, miraron el resplandor, se pararon atónitos oyendo la voz. Pero en el llamamiento de Eusebio, ¿qué testigos hubo, hermanos y amigos? A ver, hermano Carlos Torres, en el llamamiento de Eusebio, ¿quién lo llamó? ¿Lo llamó qué clase de Dios? ¿Será que fue el mismo Dios que llamó al mormón? ¿A Joseph Smith? ¿Sería ese mismo Dios? ¿Qué clase de Dios llamó a Eusebio, hermanos? Porque a Pablo lo llamó Jesucristo. A Pablo se le identificó Jesucristo. Díganme, amigos y hermanos, ¿qué testigos tuvo Eusebio de su llamamiento el 6 de abril? ¿Cuántos escucharon la voz? ¿Cuántos vieron el resplandor? ¿Cuántos vieron el resplandor? ¿Cuántos quedaron perplejos y atónitos? Ni su esposa. La misma historia nos dice que ni su esposa fue testiga. ¿Cómo se caen las mentiras, hermanos? Y ahora les da temor, les da miedo, les da ira, se enojan porque les estamos ayudando a abrir los ojos a que salgan a la verdad. Ni su esposa Elisa Flores fue testiga del llamamiento. Porque cuando Eusebio supuestamente dice que Dios le habló, no fue Jesucristo, sino Dios le habló, dice que tu nombre será Aarón, como 2 o 3 veces, tomando ese texto de Samuel, cuando Dios lo llama 3 veces, tomando esa misma historieta, tu nombre será Aarón. Entonces él decía, ¿será que los hijos de los chamagosos, Saulo y Silas, que van a tener un hijo de las 2 mujeres que tenían ellos? Él pensaba que eran los hijos de los chamagosos. Entonces a la tercera vez él despierta a Elisa Flores. Tengo el nombre real aquí en la lengua, pero no lo puedo acertar. Hermana Susana, bendiciones. Cuando a la tercera vez, entonces Eusebio empuja a Elisa Flores y le dice, ninguna persona fue testiga de su llamamiento. Claro que no, hermano Alberto Romero. Y yo todo esto lo hago con amor. Hermanita Azucena,
Le digo hermanita porque ella me habla de esa manera. Dios te bendiga. Bendiciones y abrazos. Hermanos y amigos, ¿quién fue testigo del llamamiento de Eusebio? ¿Quién fue testigo del llamamiento de Eusebio? Ni siquiera Elisa Flores fue testiga, porque él le dice: oye, hija, ¿escuchaste ese? No, yo no escuché. Y ella se siguió quedando. Imagínate ese estruendo, que se abre el techo, las constelaciones, el firmamento conspira. Tu nombre será Aarón y lo haré notorio. Uy, hermano, me gustaría quedarme 2 horas en este video para enseñarles más cosas, pero tengo que cortar antes de las 6 de la tarde. Me gustaría, porque hay mucho de qué hablar de este mítico llamamiento de Eusebio, hermanos. No solamente del mítico llamamiento de Eusebio, del mítico llamamiento de Samuel, que en otro video lo hablaremos. No sé si algún día hable del llamamiento de Nazón. Casi no me meto en ese terreno, porque él a mí no me engañó. Él engañó a la iglesia, sigue engañando a la iglesia. A mí no me ha engañado, pero también hay que hablar un poquito sobre eso. Pero ni siquiera la esposa Elisa Flores, que se llamaba Ana Flores, algo así, hermanos, ni siquiera ella fue testiga. Y se abre el firmamento, se abre el techo de la casa, hermanos. Aquí tengo una imagen que lo han dibujado ellos mismos, hermanos y amigos. Aquí ellos mismos lo han dibujado. Tu nombre será Aarón. Mire, hermanos, aquí están, hermanos y amigos, los 3 llamamientos. Tu nombre en el firmamento se formaron unas letras con el nombre. Tu nombre será Aarón. Ahí está el llamamiento de Joseph Smith, el mormón, y también está el llamamiento de Manalo, de la iglesia INC de Cristo. Estas personas no tuvieron testigos oculares ni presenciales, ni siquiera sus esposas, ni siquiera sus hijos, ni siquiera los que le acompañaban. Pero aquí vemos que Pablo sí tuvo testigos y tuvo llamamientos. Y Dios tocó corazones y buscó por allá a un hombre que se llamaba Ananías, creo que es Ananías, ¿verdad, amigos y hermanos? Un hombre que se llamaba Ananías, y le prepara, o sea, en el mismo evento, paralelamente, en el mismo llamamiento de Pablo, de Saulo de Tarso, también un ángel del Señor se le aparece a Ananías. Imagínate, hermanos, cómo Dios hace sus cosas tan bien hechas, tan parejas, para que no haya sombra de dudas. Dios prepara el corazón de Ananías y le habla creo que en una visión también gloriosa, y le dice, este hombre va a estar en tal lugar, yo quiero que usted vaya allá y ponga las manos sobre él para que él reciba la vista. Señor, pero es que yo he escuchado de los hermanos de Jerusalén que este hombre persigue, azota a los... No, vaya, hágame caso, que yo a este hombre le voy a enseñar cuánto se debe sufrir por mi nombre. Hubo testigos oculares, presenciales del llamamiento de Pablo. Hubo testigos presenciales oculares del llamamiento de los 12 apóstoles. Hubo muchos testigos, un derredor de testigos de que los 12 apóstoles fueron llamados por el Cordero. Hubo testigos del llamamiento de Matías, de la elección de Matías. Hubo también, amigos y hermanos, testigos oculares y presenciales. Hubo testigos del llamamiento de Bernabé. De todos los siervos de Dios han habido testigos presenciales y oculares, y los llamó el Señor Jesucristo. Pero a Eusebio lo llamó un Dios siniestro. Dice mi hermano Jacobo Martínez, saludos hermanos, saluditos hermano Jacobo Martínez,
le doy la bienvenida. Dice, eso ya estaba declarado cuando el día de Pentecostés, ahí le reveló lo del bautismo, claro, hermanos, es que eso ya estaba declarado. O le queda dato tan importante, qué reflexión, que eso ya fácilmente lo podemos reflexionar, pero mire lo que dice el hermano Jacobo Martínez, eso ya estaba declarado cuando el día, ¿cuándo había sido? Imagínate, hermanos, que Eusebio le dice a la iglesia evangélica cristiana espiritual que se pongan a orar para que Dios les revele el verdadero bautismo. Pero si el bautismo ya está revelado, está en Mateo 28:19 y está en Hechos 2:38, el bautismo ya está revelado, eso no es nada nuevo. ¿Qué revelación tuvo Eusebio? Dice el hermano Jacobo Martínez, eso ya estaba declarado cuando el día de Pentecostés, ahí le reveló lo del bautismo, cuando los demás judíos los escucharon hablar y que sorprendieron oírlos hablar en otras lenguas de donde ellos habían nacido, y el apóstol Pedro les empieza a predicar y ellos fueron compungidos de corazón y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Y el apóstol Pedro les dice, arrepiéntase y bautícese en el nombre del Señor para el perdón de sus pecados. Pero ¿cómo fuimos a caer, amigos y hermanos de la luz del mundo? Hermanos colombianos, hermanos ministros de Colombia, salgan del engaño, atrévanse a irse en contra del engaño, no les dé miedo, no les dé temor. Esto fue un engaño que cualquiera lo puede ver. Cualquiera puede ver estos engaños, estos errores, amigos y hermanos. Entonces, hermanos, ya para despedirnos, fue a un 6 de abril la historia de mi país. Fue a un 6 de abril el engaño más aberrante y más tremendo. Eusebio fue llamado por un Dios un 6 de abril de 1926, pero no tuvo testigos presenciales ni oculares de su llamamiento. Tampoco hizo señales de apóstol y tampoco se ha cumplido. Murió Eusebio y no se ha cumplido ni se cumplirá, porque la promesa de ese Dios era que iba a ser notorio su nombre por todo el mundo. Era más importante, o sea, no dijo voy a hacer mi nombre notorio, el nombre de Cristo, o sea, el nombre de Aarón era más importante que el nombre de Jesús. Qué mentiras y qué engaños, hermanos y amigos. Pudimos caer en una red de prostitución espiritual, una red de engaños, hermanos y amigos. Dios, el verdadero Cristo de gloria, nunca ha llamado a ninguno de estos farsantes, ni a Joseph Smith, ni a Carlos Taze Russell, ni a estos otros que dejan ver su engaño por encima. Dice Josué Aguilar, dejen de ensalzar la palabra apóstol. En español esta palabra no tiene ninguna relevancia. No, para mí tampoco, sea en español o en inglés o en arameo o en hebreo, para mí no tiene tampoco relevancia, Josué, en ningún idioma. Para mí no tiene, no sé si para ti en otros idiomas tendrá relevancia, pero para mí no tiene relevancia en ningún idioma. Ellos solo llevaban un mensaje como enviados, no tiene ninguna importancia, el mensaje no tiene ninguna importancia, el mensaje era y es lo más importante. Claro, eso es lo importante. Por eso hoy todos tenemos esa misión de llevar el evangelio. Por eso no se necesitan de apóstoles, porque el evangelio ya ha sido predicado en todos los idiomas y ya ha sido predicado en toda la tierra. Falta es llegar a todo el mundo. Falta es llegar a todo el mundo, amigos y hermanos. No sé si estás de acuerdo, Josué Aguilar. El evangelio ya ha sido predicado en toda la tierra. Falta es llegar a todo el mundo. Entonces, hermanos y amigos, todo esto es mentira y engaño de que Dios llamó a Eusebio, y más adelante vamos a mirar el llamado de Samuel Joaquín Flores. La misma historieta, la misma película con diferentes escenarios, la misma película con diferente escenografía, hermanos y amigos. Paz, gracia y bendiciones, amigos. Josué Aguilar, Dios le bendiga a todos, a Israel Iba Varela, a Vlade Vargas, a Jacobo, a mi querido hermano Alberto, a Azucena Díaz, bendiciones y abrazos, Dios les bendiga.
se les quiere mucho, a José Cortés, a Paul Wens Brady, bueno, a muchos hermanos, a Alberto, a Israel, a todos los que se están conectando, a mi hermana Blanca Arroyo, bendiciones y abrazos. Se le ama, se le quiere inmensamente con el corazón. A Jaime Martínez, a Rocío, saludos, bendiciones y abrazos. Dios les bendiga. No se les olvide, amigos, que si a mi hermano en la carne y a mi hermano en la fe, a mi hermanito Pedro Corrales, que Dios le bendiga, que Dios me lo cuide mucho. Paz, gracias y bendiciones, hermanos, y hasta un próximo video. No se les olvide suscribirse a mi canal y también compartir estos videos. Bendiciones y abrazos.